aquí, que siempre me coge aquí, y me coge aquí la... Bien, buenos días a todos y a todas. Comenzamos. ¿Sí? Veo ahí al compañero de Televisión Española, pero podemos empezar, ¿no? Si el redactor me dice que sí, perfecto. Bueno, pues agradecer como siempre su presencia en la rueda de prensa habitual. Saben que el Consejo de Gobierno no pudo celebrarse ayer porque el presidente de la Junta estaba reunido con la ministra de Empleo. Creo que no nos trajimos malas noticias para Extremadura, todo lo contrario. Y ya la semana próxima, como así anunciamos ayer, pues se establecerá ese trabajo, esa agenda compartida de los responsables de empleo del Ministerio y de los responsables de empleo de la Junta de Extremadura para poder abordar la necesidad de medidas extraordinarias para regiones como la nuestra, que tienen una tasa muy inaceptable de paro, que supera dato tras dato el 20%, y una región que específicamente tiene un gran problema con el paro juvenil, el paro de nuestros jóvenes, el paro de nuestras jóvenes, de lo mejor que hicimos en Extremadura, que es preparar desde la apuesta firme por la educación pública a toda una generación de extremeños que tienen que quedarse aquí y ser productivos en su región y no irse a ser talentosos en otro sitio, ¿no? Por eso, muy importante esa reunión de ayer del presidente de la Junta, que nos hace haber pasado el Consejo de Gobierno al miércoles. Avanzando ya a los asuntos del Consejo de Gobierno y siguiendo con las decisiones tomadas en el Consejo de Gobierno pasado por valor de 13 millones de euros, que quieren apostar por la conservación de las carreteras extremeñas y, por tanto, también por la seguridad de quienes transitamos por ellas, aprobamos hoy la contratación del servicio para el desbroce y limpieza de los márgenes de la red de carreteras de nuestra comunidad autónoma por un importe de 2,2 millones de euros. Lo importante de esta contratación, que el Consejo de Gobierno le da hoy luz verde, es que es la primera vez que no se va a hacer utilizando herbicidas. Y estas decisiones son también importantes y así hemos de señalarlas, teniendo en cuenta además que en el pasado mes de marzo, en la Asamblea de Extremadura, a instancias del Grupo Parlamentario Podemos, se debatió y sustanció una iniciativa que contó con el respaldo unánime de la Cámara de ir eliminando la utilización de estos productos en acciones como la que hoy da luz verde para su contratación la Junta de Extremadura. La Unión Europea establece para la utilización de estos principios activos un plazo de 15 años. Esos 15 años finalizaron en el pasado mes de junio del presente 2016 y entonces la Unión Europea aprobó una prórroga adicional de 18 meses. A pesar de esa prórroga, la Junta de Extremadura decide no agotar esa prórroga y contratar ya este servicio de desbroce y limpieza de carretera sin la utilización de herbicidas. Esta medida, por tanto, por valor de 2,2 millones de euros, está absolutamente relacionada con esta piedra angular que queremos y estamos absolutamente convencidos que es la economía verde en la acción del Gobierno de la Junta de Extremadura. Por tanto, tiene repercusiones y beneficios medioambientales, pero también generadores de empleo, pues esto supondrá un total de 64 trabajadores, que es la estimación que se ha hecho en un principio, y, por supuesto, todo lo que tiene que ver, como les decía antes, con la mejora de la seguridad vial de quienes transitamos y nos desplazamos por las carreteras extremeñas, sumado a los 13 millones de euros que vieron la luz en el Consejo de Gobierno pasado para la mejora de nuestras carreteras. También en el ámbito de la Consejería de Economía e Infraestructura firmamos hoy sendos acuerdos de cooperación interadministrativa entre la Junta de Extremadura y las Diputaciones de Cáceres
y Badajoz para la concesión de subvenciones para el desarrollo, adaptación y mejora de las infraestructuras eléctricas para los municipios y las entidades locales menores de nuestra región. ¿Cuánto dinero? 2,5 millones de euros para la anualidad 2016-2017. El objetivo de este convenio es realizar obras de infraestructura que mejoren las infraestructuras eléctricas de aquellos municipios menores de 20.000 habitantes. La inversión se realiza del siguiente modo: 1 millón de euros la Administración Autonómica, la Junta de Extremadura, 625.000 euros cada Diputación, Diputación de Cáceres y Diputación de Badajoz, y los ayuntamientos 250.000. Serán subvencionables las obras de más de 10.000 euros y hasta 100.000 euros IVA incluido, y las ayudas a cada ayuntamiento o entidad local menor no podrán superar el 90% de la inversión subvencionable, no pudiendo ser esta superior a los 90.000 euros. Esta convocatoria, la que hoy aprobamos, cuyas bases reguladoras fueron modificadas en consejos de gobiernos anteriores, hace unos meses, no sé decirle la fecha exacta, ha incrementado la inversión respecto de la convocatoria anterior en un 132%. Por tanto, es una apuesta de la Junta de Extremadura por la mejora continua en el funcionamiento de los servicios públicos, pues creemos que es una cuestión prioritaria y creemos además que en estos momentos de dificultad de financiación para las administraciones municipales, pues es muy importante que la Junta de Extremadura articule decisiones como esta, articule ayudas como estas que permitan también a los municipios ofrecer unas instalaciones eléctricas de calidad a los ciudadanos extremeños y extremeñas que viven en las zonas rurales. Por darle algunos datos, en el 2015-2016, 1,707 millones de euros, 39 expedientes fueron aprobados, y en ediciones anteriores también ha tenido una buena acogida estas ayudas, que se hacen con esa colaboración que se viene repitiendo en muchas decisiones del Ejecutivo Autonómico, de colaboración estrecha y de compartir las decisiones, pero sobre todo también los recursos y el presupuesto, como venimos haciendo con la Diputación de Cáceres y en Badajoz, que siempre quiero poner en valor esa cooperación extraordinaria que estamos haciendo a lo largo de todos estos meses en el Gobierno. En el mismo sentido, también desde el ámbito económico, convocamos hoy las ayudas destinadas a las actuaciones de ahorro y eficiencia energética para el ejercicio 2017, con una inversión de 1,42 millones de euros, de los cuales el 80% están cofinanciados por los fondos FEDER. ¿A quiénes van dirigidas estas convocatorias de ayuda de ahorro y eficiencia energética? Principalmente a las pymes extremeñas, pero también a ayuntamientos y a entidades locales menores. La principal novedad de esta convocatoria la realizamos hace unos meses, cuando cambiamos las bases reguladoras, que integraban en una única agrupación todas las ayudas destinadas al ahorro y a la eficiencia energética, que antes eran distintas. Y para ahorrar también en lo que a la burocracia y trámites administrativos se refiere, cambiamos en su día las bases reguladoras para poder traer hoy una única convocatoria que tiene por objeto principalmente a las pymes extremeñas. La principal novedad, por tanto, es que están agrupadas, y también la principal novedad es que para acogerse a esta ayuda es indispensable realizar una auditoría energética. Una auditoría energética que nos permita posteriormente implantar las medidas necesarias según el resultado del análisis energético. La auditoría energética estará dentro de la subvención, y esto es muy importante que lo quedemos claro, ya que es una novedad. Es necesario, condición sine qua non, tener una auditoría energética, pero esa auditoría energética está dentro de la propia subvención. Al margen de la auditoría energética, otras actuaciones subvencionables serían, por ejemplo, instalar sistemas de gestión de energía bajo estándares de calidad ISO, sustitución o mejoras de equipos e instalaciones consumidores de energía en procesos productivos. Importante la sustitución o mejora de equipos e instalaciones consumidores de energía en estaciones de depuradoras de aguas residuales y sistemas de abastecimiento de agua potable, y otro largo etcétera que en la reseña que también realizan los compañeros de prensa les podremos especificar por si tuvieran alguna duda a la hora de ampliar esta información de 1,42 millones de euros destinados a el ahorro y la eficiencia energética, pensando principalmente en la pequeña y mediana empresa de la región. También en el ámbito de la economía
Hoy traemos las bases reguladoras que van a ordenar en nuestra región, que van a articular las ayudas para la mejora, modernización y rehabilitación de los mercados de abastos en Extremadura, que formaba parte de nuestro programa electoral. Nuestra región, Extremadura, cuenta con 65 mercados de abastos y serán los ayuntamientos quienes podrán optar a estas ayudas para apoyar proyectos de mejora, modernización y rehabilitación de estas instalaciones. Se trata de un nuevo decreto cuya convocatoria se aprobará, como siempre, que les traigo aquí unas bases reguladoras en el menor tiempo posible, y la financiación destinada al mismo será un presupuesto de 800.000 euros. Los mercados de abasto engloban a pequeñas y medianas empresas y negocios familiares de la región. Creemos que es una apuesta decidida la que la Junta de Extremadura está haciendo por el comercio minorista de la región. Las bases reguladoras, con esa próxima convocatoria por valor de 800.000 euros para la rehabilitación y mejora de los mercados de abasto en Extremadura, de los 65 mercados de abasto que existen, se suman a otras acciones que venimos haciendo, como las ayudas a la mejora de la competitividad del comercio minorista en Extremadura por más de 1.800.000 euros, o la que aprobamos en el reciente pasado Consejo de Gobierno por valor de 300.000 euros para la animación comercial de cara a la campaña de Navidad. En definitiva, la Junta de Extremadura apuesta decididamente a la hora de tomar sus decisiones por un sector que supone el 20% de las empresas de la región, que son aquellos pequeños y pequeñas empresarias que se dedican al comercio minorista, al comercio de proximidad, al pequeño comercio en Extremadura. Por tanto, es importante ese esfuerzo que se viene haciendo y esas decisiones que se vienen tomando. Y me voy dando prisa por no aburrirles en exceso, pero hay mucho contenido en los consejos de gobierno que vienen celebrándose en las últimas semanas. Me paso a la materia de política social, antes de darle la palabra al consejero Vergele, que va a abordar asuntos que creemos que son también muy importantes en un gobierno que destina casi el 65% de su presupuesto a las políticas sociales. Por tanto, de ahí que a la hora de relatarles las decisiones que toma el Consejo de Gobierno haya muchas en materia de política social. Y la primera que quiero contarles es la que tiene que ver con dos acciones fundamentales que refuerzan el compromiso del Gobierno socialista de la Junta de Extremadura con la plena inclusión de las personas con discapacidad en nuestra región. Hoy traemos al Consejo de Gobierno y le damos luz verde a la convocatoria de subvenciones para entidades estaba tardando. Estoy en buenas manos porque está aquí el médico del Consejo de Gobierno, está aquí. Lo cubre el seguro. Siempre que tengo algo me dirijo a él, porque Guillermo es forense, ¿me entiendes? Entonces, yo si tengo una mijina de todo o algo le pregunto a Vergele, yo a Guillermo ni se me ocurre, vamos. Esto es así. Estamos en el tiempo de los constipados, de las vacunas y esas cosas, de la gripe. Bueno, venga, les decía, es importante para nosotros la convocatoria de hoy de entidades públicas y privadas sin fin de lucro que prestan servicios sociales especializados a las personas con discapacidad en nuestra región, y esta convocatoria permite el mantenimiento de plazas para el ejercicio 2017 con una cuantía de más de 6.700.000 euros. Estos fondos van a permitir, para que ustedes puedan así señalarlo en sus informaciones, 1.147 plazas, que son las que se financiaron en la convocatoria anterior y que corresponden a 32 entidades públicas y privadas sin fin de lucro. 1.147 plazas en esa convocatoria de los servicios sociales especializados destinados a las personas con discapacidad. Y la segunda convocatoria, a la que hoy le damos luz verde, también destinadas a entidades privadas sin fin de lucro,
Pero esta segunda es para el desarrollo de programas que inciden en la normalización de las personas con discapacidad, por un importe de 1.125.000 euros. Ambas son con fondos de la comunidad autónoma, con fondos CEA. Esta segunda convocatoria también la creemos muy importante porque permite mantener activos un total de 60 programas que velan por la normalización, por la integración de las personas con discapacidad en Extremadura. Son 18 programas de orientación e inserción laboral, 19 programas de integración social y 23 programas de información a la población y de la promoción de la imagen de las personas con discapacidad. Quiero insistirle en que en nuestra región hay 122.000 personas con discapacidad en Extremadura, personas y familias que atienden y quieren a esas personas con discapacidad. El 11,5% de la población, de las cuales reciben asistencia por parte de todas estas decisiones que se articulan desde los poderes públicos, alrededor de 111.000. De ahí nuestra apuesta, como no podía ser, y nuestra obligación, por tanto, con un total de 7.902.000 euros para articular todas y cuantas medidas sean necesarias y cuantas políticas para garantizar los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad en Extremadura. Convocamos hoy también las subvenciones, las conocidas subvenciones como el fomento de la natalidad en Extremadura. Se convocan por el mismo importe que en el año anterior y también con las mismas modalidades, las dos existentes desde la última modificación que se hizo en el año 2014. Es decir, poblaciones de hasta 3.000 habitantes, 1.400 euros, poblaciones de hasta 3.000 habitantes, 1.400 euros por hijo nacido. Poblaciones con más de 3.000 habitantes, 500 euros por el segundo hijo y 1.000 euros por el tercero y sucesivo. Puedo darles los datos del ejercicio 2016. A mí me gusta siempre comparar los datos del año que va en transcurso con el año anterior, que nos permite hacernos una idea de a qué destinamos ese 1.860.000 euros del presupuesto público de la Junta de Extremadura. La convocatoria de 2016 se han concedido 1.073 subvenciones, 582 en las poblaciones de hasta 3.000 habitantes y 491 en las de más de 3.000. En estos momentos están siendo valoradas 1.000 solicitudes y el plazo de presentación acabó el pasado 30 de noviembre. De ahí que en estos momentos se estén valorando todavía 1.000 solicitudes por parte de la Dirección General de Política Social. Continuamos con esta convocatoria y confiamos en que seamos capaces, el conjunto de las administraciones, de articular en el futuro otras políticas natalistas que no estén solo centradas en el factor economicista de las mismas, porque el problema que tenemos con la natalidad y esa pirámide de población que se va invirtiendo y que hace que cada vez las poblaciones estén más envejecidas, o leamos artículos como el de este pasado fin de semana en algún medio de comunicación que nos hablaba de los pueblos que van quedando tan viejos en Extremadura, no es solo una política puntual y natalista centrada en un factor economicista que algunas feministas incluso ni compartimos, ¿no? Pero confío en que seamos capaces. Está abierta todavía la mesa de la concertación social, la mesa de igualdad en Extremadura, y que seamos capaces al menos de poner sobre el papel, ahora que también se abre ese melón de la conciliación en nuestro país a nivel nacional, de articular otra serie de políticas natalistas que no se centren solo en el sector economicista. Y en último lugar, antes de darle la palabra a mi compañero, el consejero de Sanidad y Política Social, aprobamos hoy también en el ámbito precisamente de la política social una subvención directa que concedemos a la Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura, a FAGES, para la financiación de un programa de intervención social con niños y jóvenes gitanos para el 2016-2017 por un importe de 280.000 euros. ¿Por qué hacemos esto? Los datos que maneja la Unión Europea nos hablan de que hay un 30% de abandono de manera prematura. Salen del colegio antes, mucho antes de lo que le corresponden los niños de etnia gitana. Por tanto, es obligación también de los poderes públicos velar, y de ahí este programa de intervención social con la Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura para abordar una problemática que les preocupa a ellos y que a la Junta de Extremadura también. Y le doy la palabra a mi compañero. Gracias, consejera. Buenos días a todos y a todas. 3 asuntos que también se han aprobado en Consejo de Gobierno.
El primero de ellos es la aprobación del decreto de base reguladora y la orden de convocatoria para el suministro de energía, para el suministro de mínimos vitales. Saben que desde que llegamos al Gobierno de la Junta de Extremadura habíamos adoptado un decreto, que llamábamos un decreto de urgencia, para cubrir los gastos de luz y de agua en una serie de condiciones hasta el 31 de diciembre del año 2016. Y lo que hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno es la materialización de este Gobierno, la materialización del compromiso de este Gobierno que este Gobierno tiene por las personas más vulnerables. En el último estudio de APN, de la Red contra la Pobreza, decía que un 2,4% de la población extremeña está en riesgo de pobreza material severa. Quiere decir que aproximadamente 15.000 extremeños y extremeñas pueden tener dificultad para poder hacer frente a gastos que tienen que ver con el consumo energético. Nuestro objetivo es que estos gastos estén cubiertos a través de este decreto de mínimos vitales, que ya se ajusta a lo contenido en la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social, que hemos aprobado recientemente. Por lo tanto, aprobamos este decreto y esta convocatoria y destinamos 4,5 millones de euros ampliables a estos mínimos vitales. Se conceden estas ayudas a las unidades familiares, y aquí viene la novedad, no solo por luz y por agua, que ya lo hacíamos, sino también por gas. Y otra novedad importante que presenta este decreto con respecto al que publicamos y que ha estado vigente y que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año es que se eliminan los límites al consumo, se habla de cuantías máximas por unidad familiar, por lo tanto se eliminan de los kilovatios que hablábamos en el anterior decreto y de los litros de agua que hablábamos en el anterior decreto, y se paga la totalidad de la factura, que ha sido un problema que nos han ido comentando los ayuntamientos durante la vigencia del decreto anterior. En la cuantía de la ayuda anual se tendrán en cuenta, a la hora de concederlos, los ingresos con los que cuenta la unidad familiar, evidentemente, también el número de miembros de la unidad de convivencia. Preveemos unos importes máximos para unidades familiares que son los siguientes: hasta 2 miembros en esa unidad familiar, 600 euros, entre 3 y 4 miembros en la unidad familiar, 700 euros, y 5 o más miembros en la unidad familiar, 800 euros. Estas ayudas se tramitarán a través de los ayuntamientos. Salvo el gas, que será pago directo a las unidades familiares. Pero aquí viene la novedad: los ayuntamientos no pagarán directamente, salvo el gas, ya digo, no pagarán directamente a las familias, sino que pagarán a las distribuidoras de luz y de gas, con las que próximamente firmaremos convenios de colaboración, donde intentamos prevenir los cortes de luz, de agua y de gas por falta de pago, por no poder pagarlo, donde lo que pretendemos es aumentar la utilización del bono social y donde pretendemos también que se pague la totalidad de la factura. El segundo asunto que se ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno en relación a cuestiones relativas a sanidad y políticas sociales es un aspecto que tiene que ver con la vivienda. Hace unos días presentábamos la central de llamadas para la intermediación bancaria o el servicio de protección a las familias en riesgo de ejecución hipotecaria, cuyo número, repito, para que quede claro, el 924 09 0616.
lo que hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno es que podamos firmar un convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura, las Diputaciones Provinciales de Badajoz y de Cáceres y los colegios de abogados de Badajoz y de Cáceres. ¿Para qué? Para dotar de oficinas de intermediación bancarias a 24 localidades de toda la comunidad autónoma de Extremadura. Se trataría, por tanto, de extender a lo largo de todo el territorio las oficinas de intermediación bancaria, que 12 estarían situadas en la provincia de Badajoz y 12 en la provincia de Cáceres. Estas oficinas estarán dotadas, en cuanto a personal se refiere, de un abogado o licenciado en Derecho, un trabajador social y apoyo administrativo, y de forma gratuita prestarán asesoramiento y apoyarán a las familias que se encuentran en riesgo de desahucio o a todas aquellas que tengan dificultades para pagar la hipoteca y que necesiten renegociar su deuda con la entidad financiera. ¿Cuál será el procedimiento? Si una persona accede por la vía de la central de llamadas, será atendida por esa central de llamada que está en el Instituto de Consumo y será derivada a la oficina de intermediación bancaria más próxima a su domicilio, para que el asesoramiento y el apoyo sea presencial. Y estas 24 oficinas estarán coordinadas por 4 oficinas de enlace que se encuentran situadas en las localidades de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, con el objetivo de dar una respuesta única y una respuesta coherente a estas familias que más lo están necesitando. La última de las medidas, me van a permitir que me extienda algo más, porque en estos días cumplimos 10 años de la entrada en vigor de la conocida como Ley de Dependencia. En estos días cumplimos 10 años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia. Una ley que la consideramos como la mayor norma social del siglo XXI. Una ley que reconoce un derecho subjetivo de ciudadanía para que se promocione a la persona en su autonomía, pero que también, para cuando lo necesite, para cuando se sienta, para cuando tenga o se encuentre en una situación de dependencia, se le pueda atender. Desde nuestro punto de vista, la ley ha sufrido un estancamiento paulatino a lo largo de la aplicación en estos 10 años. Pero el mayor hachazo que ha podido tener fue la publicación del Real Decreto Ley 20/2012. Por lo tanto, de ahí que aboguemos, ahora que se está hablando en todo el territorio nacional de la necesidad de un pacto de Estado para recuperar la ley de la dependencia, que el mejor pacto de Estado para recuperar la ley de dependencia sería la derogación del Real Decreto Ley 20/2012. Miren, el Real Decreto Ley 20/2012 tuvo las siguientes dificultades para que se aplicase la ley de la dependencia. Retrasó la incorporación de los dependientes de grado 1, de grado moderado, en 4 años. Aumentó el plazo de resolución de los expedientes de 6 a 24 meses en personas con una cierta fragilidad. Aumentó el copago de los servicios. Disminuyó la necesidad de intensidad del servicio de ayuda a domicilio. Disminuyó las cuantías vinculadas al servicio en las personas dependientes consideradas grandes dependientes o grado 3. Nada más y nada menos que 120 euros menos por estas personas. Disminuyó las cuantías económicas para las ayudas al entorno de las personas en situación de dependencia en grado 3. Eliminó las cotizaciones sociales
al cuidador no profesional y hizo desaparecer el nivel acordado en el presupuesto general del Estado y el nivel mínimo en una reducción de 8,5 millones de euros. Estas dos cuestiones últimas que les acabo de referir, tanto la desaparición del nivel acordado como la reducción del nivel mínimo, ha supuesto que hayamos dejado de ingresar en los últimos 5 años con cargo a la Ley de Dependencia por parte del Estado en la Comunidad Autónoma de Extremadura aproximadamente 65 millones de euros. A día de hoy, Extremadura aporta el 87% de la financiación de la Ley de la Dependencia frente al 12% que aporta el Estado. Somos la segunda comunidad autónoma que más aportamos al sistema de la dependencia, cuando el pacto en la Ley de Dependencia era una financiación al 50% entre la comunidad autónoma y el Estado. A pesar de las dificultades que hemos tenido, este Gobierno, desde el primer momento, se ha puesto a trabajar y así lo muestran las estadísticas que están consolidadas a mes de octubre del año 2016, que muestran que hemos incorporado a un ritmo de 4 personas al día al sistema de atención a la dependencia, cuando en la última legislatura se hizo a un ritmo de 2 personas al día. Por darle datos más exactos, decirles que en el mes de octubre teníamos consolidadas 52.866 solicitudes. Es la comunidad autónoma que más solicitudes tiene en relación a su población. 35.356 personas tienen dictamen de la Ley de Dependencia. Eso supone el 75% del total de todas las solicitudes. Somos la tercera comunidad autónoma que más dictámenes tiene en relación a este tema. 24.069 personas que reciben alguna prestación. Estamos situadas como la sexta comunidad autónoma en este nivel de prestaciones. Y tenemos 257 cuidadores no profesionales. Tras este balance de 10 años de la Ley 39/2006, tenemos que llegar a compromisos de este Gobierno. Y ya saben, porque está siendo actualidad en los últimos días, que en el proyecto de presupuesto de este Gobierno existe un incremento en 8,7 millones de euros para la partida destinada a la dependencia. ¿Qué es lo que hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno? El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a 2 importantes asuntos en materia de atención a las personas en situación de dependencia. Primera, concesión de subvenciones directas a 6 ayuntamientos para el servicio de ayuda a domicilio por valor de 472.845 euros que cubrirán el primer semestre de 2017. Se mantendrán así el servicio de la ayuda a domicilio como el recurso más adecuado. ¿Por qué se aprueban por Consejo de Gobierno estas 6 subvenciones a estos ayuntamientos? Porque sobrepasan los 60.000 euros. Pero los convenios llegarán a un total de 31 ayuntamientos de toda la comunidad autónoma. Lo que ocurre es que al no superar el resto los 60.000 euros no tienen que ser aprobados por Consejo de Gobierno. Les relato los 6 ayuntamientos a los que les concedemos estas subvenciones: Miajadas, Montijo, Olivenza, Trujillo, Villafranca de los Barros y Zafra. Les decía, incorporamos a 31 municipios de toda la comunidad autónoma en los convenios de ayuda a domicilio. Incorporamos 31 frente a los 28 que existían en la anualidad anterior. Incorporaciones a este sistema
como novedad, son Hornachos, Valverde de Leganés, Hervás y Montijo. El segundo tema, por no cansarles más, es la concesión de 56 subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades para plazas de personas mayores en situación de dependencia en centros residenciales y centros de día, por un valor total de 10,9 millones de euros. Mantenemos, por tanto, de esta forma y con la aprobación de estos dos temas, tanto la ayuda a domicilio como la necesaria atención residencial o en centros de día de las personas que más lo necesitan. Gracias. Gracias, consejero. Atendemos las preguntas que queráis hacernos sobre este o cualquier otro asunto. Yo quería conocer si ya hay fecha fijada para el comienzo de las reuniones entre Gobierno y Junta para acordar ese plan especial de empleo y, por otro lado, conocer la valoración que hace la Junta del anuncio del ministro de Fomento ayer en Castilla-La Mancha de un nuevo tramo del AVE, que son 25 kilómetros en el entorno de Navalmoral, por un importe de 100 millones. No hay fechas concretas, puesto que la reunión tuvo lugar ayer y ayer ya anunciamos que acordamos en ese primer encuentro del presidente de la Junta con las responsables del Ministerio de Empleo. Lo importante de ayer, permítame decirle no la fecha, lo importante es que el Gobierno de España entiende que esta comunidad autónoma necesita de medidas adicionales porque el esfuerzo que puede hacer por ella misma desde su Gobierno no es suficiente teniendo en cuenta los datos de desempleo. Y ahora, en esa reunión que se establezca con los técnicos y responsables políticos, tanto del Servicio Público de Empleo de Extremadura y de la Consejería de Educación de Empleo como la Secretaría de Estado correspondiente, pues iremos avanzando. Y con esta respuesta le enlazo con la otra pregunta que usted me hacía para ir en la misma línea. Ese anuncio al que usted se refiere no es un anuncio que mire hacia aquí, aunque tenga que ver con aquí. Es un anuncio que se hace pues en las rondas y reuniones lógicas que se están produciendo entre los regidores autonómicos y los distintos responsables ministeriales. Esa reunión tuvo lugar ayer con el presidente García Page y yo quiero recordarle que en pocas semanas, porque se hará en el mes de enero, va a tener lugar una reunión en Extremadura donde los responsables de ADIF y del Ministerio de Fomento vendrán a nuestra región para sentarse con los responsables de la Junta de Extremadura y poder abordar lo que venimos denominando Pacto por el Ferrocarril en Extremadura, que dignifique las infraestructuras ferroviarias absolutamente obsoletas, que no son dignas de esta región, y todas las cuestiones que tengan que ver con las grandes infraestructuras, incluida el tren de alta velocidad y tantas fechas y plazos y tramos que se paralizan, que se reanudan, todas esas cuestiones serán abordadas y serán informadas debidamente después de la reunión a los medios de comunicación, que la tendremos en el mes de enero. Sí, buenos días. Una pregunta para el consejero sobre las oposiciones del SES, esas 1000 plazas que van a convocar. Creo que el examen iba a ser en el primer semestre de 2017, por si puede concretar algo más. Y otra para la portavoz sobre la cena a la que asistió el diputado y secretario provincial de PP de Badajoz, Juan Antonio Morales, y el alcalde de Guadiana el Caudillo, donde incluso recibieron un premio de la Fundación de Franco. ¿Cómo valora la Junta que un diputado de la Asamblea acuda a un acto de este tipo? El Partido Socialista de Extremadura y su responsable y portavoz ha dado una rueda de prensa hace apenas unos minutos y esa es la posición del Partido Socialista en la región, en esta sede institucional donde damos cuenta de las decisiones que tienen que cambiar y mejorar la vida de los extremeños. No me voy a referir en concreto a esa situación y sí decirle que esta sede, que responde a una administración pública, a una institución pública y democrática, pues entiende muy reprobable que cualquiera, sea diputado o no, haga una apología
del franquismo. Y eso lo digo en una sede institucional que responde por el Gobierno de la comunidad autónoma. Pero le insisto en la necesaria rueda de prensa que los responsables del Partido Socialista en la región han hecho, igual que ayer los responsables del Partido Popular en la región hicieron respecto de este mismo asunto. Sí, con respecto a las oposiciones que me preguntaba, lo que dijimos sería que haríamos el anuncio y la convocatoria de las oposiciones en el primer semestre del año 2017. Fue un acuerdo al que llegamos con las organizaciones sindicales dentro de la mesa sectorial, que es donde se negocian estas cosas. No puedo avanzar mucho más. Las que van más avanzadas, evidentemente, son aquellas que provienen de la sentencia de la Enfermería de Atención Continuada, que son las que tendremos que sustanciar, y aún queda todavía resolver algunos flecos de las oposiciones que se convocaron en el año 2011. Estoy hablando en concreto de la oposición de cirugía general y aparato digestivo, que también es necesario que las ultimemos, ¿no? Por lo tanto, yo en esto tengo que ser respetuoso con la negociación colectiva y, por lo tanto, me remitiré a que en próxima fecha se vuelva a sentar la mesa sectorial de sanidad con las organizaciones representativas y podamos dar fechas y número de plazas concretas para cada una de las categorías que vayamos a convocar en el primer semestre del año 2017. Lamento no poder ser más concreto, pero me obliga la negociación colectiva a ello. Si mi pregunta es para la portavoz, el interventor regional admitía que Hacienda avisaba que la Junta reconoció ante Hacienda que se va a incumplir el objetivo de déficit este año, también el plan de ajuste, y apuntaba también que los pagos por la anulación parcial de la cuota podrían condicionar el cierre del presente ejercicio. ¿Qué valoración hace el Ejecutivo Autonómico de esta cuestión? La valoración no es nada distinto de lo dicho en reiteradas ocasiones por la consejera de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de la Junta de Extremadura, que muy bien detalla y recoge un medio de comunicación regional por lo que usted me pregunta. Es decir, aquellas comunidades autónomas que nos acogemos a los fondos de liquidez autonómicos, a los FLA, a los instrumentos de liquidez que el Gobierno de España puso en marcha, estamos obligados a dar cumplimiento de manera mensual, más que cumplimiento, a dar información de manera mensual de la evolución del cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Y eso es lo que puntualmente la Junta de Extremadura viene haciendo desde que nos pusimos en marcha a arreglar las cuentas desastrosas que nos encontramos de la Junta de Extremadura sin destrozar con ello la vida de los ciudadanos. Por tanto, como la consejera de Hacienda y el propio presidente de la Junta vienen diciendo en reiteradas ocasiones, la Junta de Extremadura espera y va a trabajar para cumplir con el límite de deuda, con la regla de gasto y también para cumplir con el objetivo de déficit en un escenario que hemos denominado plurianual y que finalizará y culminará en el 2019. Este es el mensaje que de manera reiterada la Administración autonómica viene haciendo. Arreglar las cuentas de la comunidad, cumplir con los objetivos del Reino de España, que a su vez tiene que cumplir con los objetivos de Bruselas, pero no haciéndolo bajo destrozar o suponiendo eso una pérdida de derechos para los ciudadanos de Extremadura. Todo lo contrario. El consejero Vergeles les decía cuántos ayuntamientos se han incrementado para la ayuda a domicilio y cómo estamos dando cumplimiento y empleando el dinero público de los extremeños para recuperar los derechos y la calidad de vida de los ciudadanos en Extremadura, en el ámbito de la sanidad, de la educación, de los derechos sociales de las personas con dependencia, y eso es lo que estamos haciendo y es nuestra obligación, por otra parte. Buenos días. Cuando se hablaba de las ayudas a la natalidad, se citaba que eran la misma cantidad que el año pasado. Por concretar y precisar esa cantidad, ¿cuál era? 1.800.000 euros. 1.800.000 euros. Sí. Eso es de los últimos asuntos. 1.860.200 euros. Natalidad 2017. La natalidad, ¿cuáles son los límites de IPREM para solicitar esas ayudas? Lo
se lo digo de manera resumida, porque además, si no recuerdo mal, el año pasado lo expliqué mal. Me hice un lío yo misma con mis mismos papeles. Entonces le diré, ayudas al 2017, misma cuantía que el 2016, 1.860.200.000 euros. Se establecen dos modalidades, las mismas desde que se modificó este decreto de ayudas en el año 14. Se mantiene el mismo decreto, la misma regulación, las mismas ayudas. Y son poblaciones de hasta 3.000 habitantes. La ayuda consiste en el abono de un pago único de 1.400 euros por hijo nacido, incluido el primero. Poblaciones con más de 3.000 habitantes. La ayuda consistirá en el abono de un pago único de 500 euros por el segundo hijo, en más de 3.000 habitantes, y de 1.000 euros por el tercero y o sucesivos. Si los hechos previstos en este número fueran múltiples, partos múltiples, se establece una ayuda de 1.000 euros en caso de nacimiento, adopción o acogimiento preadoptivo o situaciones equivalentes. En el caso de adopción internacional, de 2 hijos y de 1.500 euros en el caso de 3 o más hijos, que es muy poco probable, teniendo en cuenta las estadísticas que nos dicen que las mujeres tienen 1,2 hijos de media en nuestro país y en nuestra región. Por tanto, queda muy bien lo de poner 3 o más hijos en la reseña, pero es muy poco probable. ¿Le aclaré? O sea, en el IPREN va basado en la ruralidad. Sí, más que en el IPREN va basado en la ruralidad. Ah, usted me preguntaba por el nivel de renta de la familia. Lo podemos aclarar, por si acaso metemos la pata, pero yo entiendo que las ayudas a la natalidad van asociadas a la ruralidad, no van asociadas al IPREN. No obstante, lo aclaro, Lo aclaro y lo digo. También hay un mínimo y un máximo como para todas las cosas, pero como no estamos seguros ninguno de los dos, es preferible que la queramos. Yo pensaba que me preguntaba por la modalidad de cómo es en las zonas rurales y cómo es... Esta mañana te lo aclara mi jefe de prensa. ¿Más cuestiones? Pues muchas gracias.